¿Qué es lo que realmente importa en la vida? O sea, en serio, ¿cuáles son las cosas que realmente hacen crecer a una sociedad, a una cultura? Y es que hoy en día pensamos muchísimo en términos productivos. Es un poquito terrible, pero medimos el valor de las personas dependiendo de su capacidad productiva. Entonces digamos que un arquitecto vale más que un músico, un poeta vale menos que un empresario, y así. Pero ¿realmente es más valioso una persona por ser más útil? ¿Realmente tiene más valor estas cosas que son más productivas, más útiles? Y bueno, esta duda se resuelve en este libro. Realmente más que resolverse se plantea, pero entonces, ¿por qué leer La utilidad y lo inútil de Nuche Ordina, por amor a Guatemala? Este video es un poquito más filosófico porque me parece un tema más personal que uno útil. ¿Entendés? Porque, o sea, es un libro. Pero entonces, el punto del libro ¿es correcto pensar en las cosas improductivas como la música, la pintura, la literatura y este tipo de cosas como inútiles? Porque realmente así lo vemos normalmente. ¿Qué es más importante, un escritor o un doctor? Bueno, esta comparación es un poquito. ¿Es más importante un escritor o un ingeniero civil? Probablemente podrías decir que el ingeniero civil es más productivo porque hace algo que le sirve a más personas, pero realmente podríamos decir que es más útil. Porque si hablamos de utilidad, realmente tenemos que hablar de objetivos de esta utilidad. Entonces, y en este caso no de objetivos individuales, sino colectivos. Y esta discusión es muy importante porque en esto define el cómo vemos qué debería hacer una sociedad, cómo debería actuar una sociedad. Porque si vemos este tipo de cosas como los ingenieros civiles o los doctores como los más útiles, entonces estaríamos priorizando la comodidad por sobre el resto de cosas. Y para mí, priorizar la comodidad es un poquito deprimente, la verdad. Es hasta distópico. De hecho, básicamente es como el punto del libro de Un Mundo Feliz. Que algún día voy a hablar de ese libro, por cierto. Y si para vos ese es el objetivo de la sociedad, pues ni modo, tu problema. Pero para mí no, ni para el autor. El objetivo de la sociedad es la cultura. Y bueno, pero ¿qué es la cultura? En opinión del autor, digo el autor, por cierto, porque decir como Nucho es como Nucho, En opinión del autor, son las cosas inútiles, las cosas improductivas que hacemos únicamente por la belleza de hacerlas, por el interés, por la curiosidad. Que eso es lo que realmente es importante para una sociedad. En general, las cosas que no tienen un propósito son las que nos dan un propósito. Soy un poeta. Y es que según Ordine, la cultura es lo más importante que tenemos como especie. La capacidad de crear, de entender, de conocer cosas nuevas. Eso es lo que realmente nos hace estar vivos. Hay una cita que menciona el autor que es que la utilidad de lo inútil es la utilidad de la vida, del amor, del deseo, de todo. Porque son estas cosas inútiles las que verdaderamente nos dan un propósito para vivir. El arte y el conocimiento tienen una importancia mayor al resto de cosas porque no definen el cómo estamos vivos, sino el por qué estamos vivos. Un ingeniero civil podría construir un puente que te ayuda a vivir de forma más cómoda, pero realmente no te cambia la vida de una forma tan sustancial. Únicamente cambia el cómo vivimos. Pero la poesía, la música, bueno, la poesía no, pero la literatura, la música, incluso la comida, todo este tipo de cosas, o sea, la buena comida, ¿no? O sea, porque una persona trabaja para sobrevivir, pero una vez ya sobrevive, no trabaja para más sobrevivir. Una vez sobrevive él y las personas que le importan, trabaja para poder vivir estas cosas inútiles. Trabaja para poder ir a un concierto, trabaja para viajar a otro país que le gusta, que tiene una arquitectura bonita, que tiene una cultura diferente. Por cierto, un paréntesis, dentro de las esferas de esto de que la cultura es lo importante, tienden a ser muy elitistas con el arte. Tienden a ver el arte como algo complejo que solo unos pocos entienden y que hay que ser elitista y un genio para entenderlo. A mí personalmente enferma un poquito el ver el arte de forma elitista, porque al final la cultura es de todos. Literalmente todos formamos parte de la cultura. Cada persona es parte de esta cultura, no es algo separado a uno que uno tiene que entender. Uno es parte de eso mismo. No necesariamente tiene por qué ser tan profundo. Un buen juego puede ser cultura. Un buen juego es arte. Hay juegos que me han impactado mucho más que obras maestras de la música o algo así. O sea, no tiene por qué ser algo hecho por Beethoven. Da igual si la música que escuchaste la hizo Haydn o la hizo Pepe. Simplemente se trata de disfrutar el arte, de disfrutar la cultura. Porque da igual el resto de cosas. La verdad es que el pertenecer a un grupo de elitismo sobre algo es absurdo. La literatura no es mejor porque sea más compleja. No es mejor por quién la escribió. No es mejor si la escribió alguien o no la escribió alguien. Da igual, pero cierro paréntesis. Pero volviendo, hay algo que me parece curioso y es que al autor le parece tan importante la cultura que él menciona que en un tiempo de crisis, en vez de que uno normalmente pensaría un país está en crisis, hay que dejar de gastar dinero, por ejemplo, en promover la cultura. Porque pues es una pérdida de dinero, ¿no? O no una pérdida, pero es una inversión más a largo plazo, una inversión más intangible, pero no. Según el autor, en tiempos de crisis se debería de duplicar la cantidad que se gasta en cultura y en promover este tipo de cosas. Puede parecer un poquito intuitivo, pero es que el problema es que la cultura es un poquito intangible, pero eso no quita que sea muy, muy importante. Y esto me lleva a otro punto, y uno más accionable. Hay que crear.
Al inicio es difícil, pero es necesario crear. Todo humano debería crear, porque creer es ser parte de la cultura, es ser parte de la sociedad, porque todo el mundo debería ser parte de esto. Todos tenemos que ser parte de la cultura. Y para ser parte de la cultura viene la otra cosa, hay que publicar. Yo entiendo que cuesta, porque tenemos a pensar que las demás personas nos van a juzgar si no lo hacemos perfecto. Pero de verdad da igual, porque uno ni siquiera lo debería hacer por uno. Uno crea porque es un aporte a la cultura, es un aporte a la sociedad. Un momento, señor de 50 años. La verdad es que hoy en día es muy fácil crear, es el momento más fácil para crear. Una persona puede hacer con muy poco dinero lo que antes se necesitaba muchísimo dinero. Uno puede hacer música con muy poco dinero. Uno no necesita ni siquiera instrumentos con, no sé, una computadora. Ya uno podría crear música de nivel mundial. Pero bueno, es el punto perfecto para crear, pero esto genera el otro problema. También es el punto perfecto para consumir. En esta época, por eso el momento de 50 años, y es que en esta época la verdad es que nos dedicamos muchísimo más a consumir que a crear. Casi todo el tiempo estamos consumiendo algo, estamos viendo algo, estamos escuchando algo, pero no creamos algo. Y no tiene nada de malo consumir contenido, pero hay que tener un balance. Uno debería de crear y uno debería de consumir. Ambos están bien. Es el propio consumo el que lleva a la creación, pero es necesario seguir creando. Es parte de uno. No es sano no crear. Y es que en la opinión del autor, y en la mía, pero bueno, o sea, eso puede un poquito igual, las cosas verdaderamente importantes no se producen por buscar algo útil. La visión utilitaria, digamos que construye cosas a partir de otras cosas, pero no puede crear cosas nuevas. Porque el crear cosas nuevas depende en gran parte del azar. Y pues la visión utilitaria no tiene, o sea, no contempla el azar porque pues no es utilitario pensar en azar. Y las cosas verdaderamente importantes que hemos descubierto han pasado por azar. Las cosas más importantes que hemos descubierto no han pasado por una búsqueda de la utilidad, sino por otra cosa. La curiosidad. Las cosas que importan se crean por curiosidad. No se inventa el avión porque sería muy útil hacer una red de transporte así gigante, o porque sea útil para matar vietnamitas. Se crea el avión porque, ¿y si vuela? ¿Y si hacemos algo que vuele? Newton no buscó crear leyes, simplemente le dio curiosidad. Simplemente la propia curiosidad intelectual lo va trayendo y trayendo y trayendo y lo va metiendo más profundo hasta que crea las leyes. Bueno, descubre las leyes de Newton. Igual Hertz, igual Pasteur, igual Da Vinci. Todos, pero bueno, tampoco lo voy a alargar tanto. Si algo te puede quedar de este video, por favor que sea solo una cosa. Empieza a crear.